Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que usted esté bien ahí en su casa o en su trabajo, ¿verdad? Ahora que las cosas están empezando a restablecerse después de esta pandemia. Bueno, no es que se haya acabado, ¿verdad? Todavía falta un buen periodo de tiempo antes que pase pues al recuerdo. En esta ocasión queremos empezar una nueva serie acerca de la segunda venida. Cuando hablamos acerca de las doctrinas de los últimos tiempos, necesitamos hacerlo con mucha humildad, pues la verdad es que hay muchas cosas que no son claras, no porque Dios no las quiera que sean claras, sino porque todavía no suceden, sino que conforme va pasando el tiempo, algunas de ellas van siendo claras, van siendo mejor conocidas y entendidas. Sin embargo, hay unas que se entendían desde el principio. Desde que el Señor Jesucristo vino, Él explicó estas doctrinas, los apóstoles la predicaron a donde quiera que iban, y una de ellas es la segunda venida. No le debe quedar lugar al cristiano de que el Señor va a venir. Y sobre todo, era parte del mensaje inicial cuando se predicaba el Evangelio. Hoy en día se habla acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que Él murió por nosotros, que necesitamos arrepentirnos y pedir que venga a nuestra vida. Y pocas veces se hace énfasis en esta última parte, que es la segunda venida. Sin embargo, al inicio sí era una motivación para seguir al Señor Jesucristo, y eso es parte de lo que vamos a estudiar esta mañana acerca del tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así pues, entramos en materia con nuestro primer versículo de esta mañana. Pues bien, muchas escrituras indican claramente que el Señor Jesucristo ha de volver, que el Señor Jesucristo va a regresar. Esto lo encontramos claramente escrito en el Evangelio de Mateo, capítulos 24 al 25. En esos el Señor Jesucristo hace un tipo de discurso, ¿verdad? O monólogo final en ese pasaje, en esos capítulos, acerca de lo que había de suceder en el último tiempo. Y dice en el versículo 30 del capítulo 24: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Puede ver entonces que el Señor había de venir, y esa es una de las señales claras. Había de venir, había de haber una reacción en las naciones de la tierra en ese tiempo. Desde luego, cuando dice lamentación, pues con seguridad se refiere a todas las naciones que no le aceptaron, sino que le rechazaron, ¿verdad? Entonces, y Él va a venir con poder y gloria. No queda duda que entonces el Señor va a venir nuevamente. Los versículos que siguen, o si los que usted los quiere leer, verá 27, 37, 39, 42 y 44, hace énfasis de que Él había de venir. Y pues en su último énfasis, lo vamos a leer a continuación, versículo 31 dice de la siguiente manera: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo a otro. Entonces usted puede ver que el Señor Jesucristo había de venir, y no solamente, sino que irá a juntar a los escogidos, dice, de los cuatro vientos, es decir, por toda la tierra, ¿verdad? Enviará, y es claro que el Señor Jesucristo no solamente iba a regresar, sino iba a regresar con el propósito de reunir a sus escogidos. Este es parte del mensaje pues del Señor Jesucristo en este discurso, y en este versículo 31 del capítulo 25, verá al final del discurso. Eso es lo que nos hace claro. Enviará a sus ángeles y nos reunirán para estar completamente con Él. ¿Será que los discípulos y la gente que le seguía lo entendía con gran apego? Pues veamos cómo así es en el siguiente pasaje. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Verdad? Aquí los apóstoles le preguntan eso al inicio del discurso. Realmente todo el discurso es como respuesta, y le preguntan ¿cuándo va a suceder? Dinos cuándo va a ser, ¿verdad? Era claro entonces que el Señor les había enseñado esto, y lo que continúa en el discurso del 24 al 25 es una explicación
de que era una venida y el final del mundo. Es una cosa que Jesucristo aclaró y que dijo que había de suceder. Dice también aquí en este pasaje del libro de Mateo 26, ¿verdad? Cuando estaba el Señor ante Caifás, ahí en el juicio, y le preguntó si él era el Hijo de Dios, y le responde, tú lo has dicho. Y algo muy interesante en esta respuesta que el Señor Jesucristo hace, porque inmediatamente de responderle acerca de su identidad como Hijo de Dios, como Dios mismo, y le dice, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí tiene que el Señor testificó de que esto había de suceder no solamente a sus discípulos o a la gente cercana a él, sino inclusive cuando fue juzgado, en este caso por el sacerdote Caifás, y le declaró que había de venir entre las nubes, ¿verdad? Entre las nubes del cielo. Muy bien. Eh, los demás evangelistas también hablan al respecto. Marcos, Lucas y Juan también lo dicen. Si queremos ver un pasaje pues que nos aclara un poco más, pues veamos el siguiente, que está en el Evangelio de Juan. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice el Evangelio de Juan. Él va a preparar lugar. Dice que antes de su venida no es que sea solamente un tiempo de espera. Aquí el Señor Jesucristo nos está aclarando que nos va a preparar lugar y vendrá otra vez para tomarnos a Él mismo, ¿verdad? Nos va a llevar con Él en su segundo regreso y en su segunda venida. Así pues, hay una aclaración muy clara de que Él había de regresar. Cuando el Señor Jesucristo finalmente se despidió de sus apóstoles y subió al cielo, el día de la ascensión, que podemos encontrar en el libro de Hechos, los ángeles les recuerdan de esta declaración que el Señor había hecho. Galileos, ¿por qué estás ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, así como los han visto ir, así regresará. Y esta declaración lo hacen unos ángeles que estaban ahí, dice la Escritura. ¿Verdad? Esos seres celestiales fueron enviados no solamente a pues mostrarles lo que el Señor Jesucristo había dicho, sino en particular para hacer énfasis en que así como se fue, había venir el cielo. Dios les mandó este testimonio. De tal manera que entonces se convirtió en una parte fundamental y básica del mensaje del Evangelio. Como le decía yo al principio, en este día predicamos el Evangelio y pues muchas veces no se menciona esta parte de la segunda venida en el mensaje original, y usted lo puede ver aquí mismo en Hechos capítulo 3, esta era una parte del mensaje, veámosla. Así que arrepentíos, para que Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, así que aquí en este pasaje dice, arrepiéntanse, ¿verdad? Una parte fundamental del Evangelio es el arrepentimiento. No puede usted venir a Cristo sin el arrepentimiento, pues la causa de que Él murió por nosotros fue por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Y Dios nos quiere con manos limpias delante de Él, por lo tanto requiere de arrepentimiento. Dice, para que Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Usted puede ver que entonces el Señor asciende al cielo y cuando venga el tiempo de la restauración, es decir, de la culminación del plan de Dios, entonces Él ha de regresar. Este asunto fue profetizado desde antes y fue predicado por el Señor en muchas ocasiones. El mismo Pablo que escribe
pues muchos de los pasajes que hablan acerca de él, hace énfasis en algunos de ellos que quisiera hacer énfasis. El primero es el siguiente. Dice en Filipenses capítulo 3, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cosa interesante, en este pasaje de Filipenses, Pablo no está hablando precisamente de los últimos tiempos. Sin embargo, dentro de la discusión de nuestra identidad en Cristo, les dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así este pasaje de Filipenses forma parte fundamental que explica nuestra identidad y nuestra visión. Cuando usted se dice, pues ya vine a Cristo, aquí nos aclara que ahora nuestra ciudadanía ya no es de este mundo. Yo no sé de cuál es la ciudadanía de usted o si tiene varias, pero este pasaje nos aclara que adquirimos una nueva ciudadanía cuando somos aceptados por el Señor Jesucristo y nos convertimos parte de su familia. Entonces nuestra ciudadanía está allá, pero no queda la declaración ahí que el apóstol hace en este pasaje de Filipenses, sino nos aclara de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar él mismo todas las cosas. Aquí queda aclarado que entonces, aun cuando algunos, pues realmente muchos, ¿verdad? Estas palabras fueron pronunciadas hace ya unos 2000 años, quiere decir que muchos las han escuchado, muchos las han creído y han muerto físicamente. Sin embargo, nos aclara que cuando el Señor Jesucristo regrese, transformará nuestro cuerpo mortal en uno glorioso, dice aquí, semejante al suyo. Entonces esperamos, hermanos, que si nosotros no vivimos hasta ese tiempo, también experimentemos eh, este evento glorioso, ¿verdad? En el cual recuperamos no solamente nuestra conciencia, sino también recuperamos nuestro cuerpo físico para estar para siempre con Él. Así pues, Filipenses nos dice que es parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra visión como hijos de Dios. El hecho de que vamos a estar con Él el día que Él regrese y nos lleve al cielo o a donde Él nos tenga dispuesto, ¿verdad? Creo que en el mensaje anterior habíamos aclarado que ese cielo no es exactamente las nubes ¿verdad? Tocando arpa como lo ponen en algunas ilustraciones, sino que el cielo lo entendemos como el lugar restaurado que Dios creó de antemano para que nosotros habitemos. A los tesalonicenses también les aclara esto ya más directamente. Pablo les dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedeceremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Puede ver entonces aquí que el Señor, Pablo estaba esperanzado de que sucediera pronto. De hecho, si nos dice nosotros los que vivimos, es decir, no deja a un lado, verá la posibilidad de que suceda durante su tiempo de vida, de tal manera que usted y yo podemos decir lo mismo, ¿verdad? Si nosotros que vivimos habremos todavía quedado hasta la venida del Señor, ¿verdad? Yo no sé cuál es la edad de usted. Si tiene 50 y tantos como yo, bueno, le estoy diciendo exactamente el número, pero quiere decir que todavía quedan algunos años, ¿verdad? Para que el Señor pueda regresar y se cumpla esta parte. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo tiene usted. Habrá una resurrección, el tiempo de la resurrección en la venida del Señor Jesucristo,
que Pablo le declara a los tesalonicenses de una manera contundente y clara, ¿verdad?, que había de suceder. Encontramos otras declaraciones como esta en diferentes pasajes de la Escritura. En 2 Tesalonicenses 1 y 7, y déjenme le muestro algunos de los versículos en los cuales la Biblia nos hace la misma declaración. Vemos entonces los demás pasajes que el apóstol Pablo tiene, de 1 Corintios 1:7, 15 al 23, y usted tiene ahí una lista, y otros autores, ¿verdad? Hebreos no necesariamente la escribió Pablo, aparentemente no se sabe exactamente quién fue. Santiago, Pedro y Juan también hablan acerca de la última venida en diferentes pasajes. Por lo cual, hermano, entonces tenemos como conclusión que el Señor va a venir, no nos debe dejar ninguna duda, el Señor va a regresar. Lo predicó desde pues que inició su ministerio, la parte fundamental, o no, pues más bien, más que fundamental, la parte del clímax del mensaje de los evangelios, Mateo 24, 25, al igual que algunos pasajes de Lucas y Marcos y Juan, era parte central del mensaje de salvación. Somos creados para estar con el Señor para siempre, y el tiempo en el que eso va a suceder es cuando venga por segunda vez. No nos debe dejar entonces quedar duda. Esa es la esperanza fundamental del creyente. Cuando usted vive día a día, tal vez pues como cristiano, eh, no tiene siempre un sentido de dirección. Eso sucede cuando esta parte del Evangelio no es parte fundamental de nuestra fe. Es decir, el Señor ya nos salvó, ya vamos al cielo con Él, pero ¿qué mientras? Y mientras, esa es la esperanza, ¿verdad? La esperanza que tenemos de poner nuestros ojos en el día en el que el Señor ha de venir. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la parte número 2? Pues en la parte número 2 vamos a hablar acerca de algunos otros detalles que la Biblia nos aclara de cómo ha de ser. Hemos de resucitar físicamente, pues el pasaje que leímos hoy claramente nos dice que tendremos un cuerpo glorificado como el de Él, así que no es una vida eterna espiritual, como fantasmas, ¿verdad? Les comentaba la otra vez, sino que es una vida física, es una vida visible. Cuando el Señor Jesucristo, su cuerpo físico era visible, el Señor Jesucristo ha de regresar en cierto momento, y tal vez comentemos algunas de las señales, verá, con mucha humildad, porque no tenemos todos los detalles de cómo ha de suceder, pero podemos mencionar algunas cosas que sí se tienen con certeza de el tiempo, o los tiempos en los que esto ha de suceder. Vamos a hablar acerca de, pues, un poco acerca de cómo es el mecanismo que la Biblia nos habla acerca del arrebatamiento, así verás el término técnico. Dice el Señor Jesucristo que uno desaparecerá de una manera inesperada de un momento a otro. Esa es parte de la segunda parte. Y la otra es que pues debemos tener claro que es inminente, ¿verdad? Es inminente, puede suceder en cualquier momento, y tal vez suceda antes de que usted pueda escuchar este estudio. Bueno, espero que estoy muy exagerado, ¿verdad? Bueno, puede suceder, no sabemos en qué momento, pero esa es la esperanza del creyente. Pues Dios le bendiga, hermano, le cuide y le guarde, y nos vemos la semana próxima.